Estamos en contacto con el senador de la República, Alejandro Sánchez, para hablar acerca de temas vinculados a la ley de urgente consideración, tema que se está trabajando en estos momentos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto, de verdad, estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy, en esta fría mañana de hoy, aunque está el solcito por acá en Montevideo todavía. Pero está bastante frío. Está frío, sí, por suerte ese sol acompaña un poco. ¿Y cómo está todo el trabajo de la ley de urgente consideración? Una ley que ha sido criticada por la forma y por el contenido, pero que en definitiva, bueno, se sigue trabajando en ella. Sí, nosotros estamos trabajando, ustedes saben que después de la aprobación del Senado, la ley pasó a diputados, que tiene 30 días para tratarla, es decir, tiene plazo constitucional para aprobarla hasta el 7 de julio. Ahora estamos en el trabajo en comisiones, recibiendo delegaciones de organizaciones sociales, por supuesto a los ministerios. El día de hoy, en la tarde, va a venir el Ministerio de Educación y Cultura a la comisión. Ustedes saben que hay muchos artículos de educación que están contenidos en la ley de urgencia. Nosotros hemos planteado que primero tiene una diversidad de artículos y que por tanto es muy difícil trabajar en profundidad, con seriedad y en profundidad en esos artículos, en tantas políticas públicas que están establecidas en la ley. Pero bueno, el Frente Amplio no tiene mayorías en el Parlamento y las mayorías hoy son de la coalición de gobierno y le dio aprobación en el Senado, así que estamos trabajando intensamente desde diputados para intentar seguir haciéndole cambios a la ley, que se hicieron muchos en el Senado, por suerte, que han reducido los daños que podía ocasionar los impactos negativos de la ley, pero todavía permanecen muchos artículos y muchas áreas que van a generar muchos problemas en el país, y ese es el objetivo que tiene la bancada del Frente Amplio, tratar de seguir cambiando la ley para que no sea tan nociva. ¿Y cómo se viene trabajando en estos momentos? ¿Se va tratando por tema? Porque uno va viendo en las noticias y surgen asuntos, por ejemplo, ahora con el tema de los pagos en efectivos y temas vinculados a eso. ¿Se va por articulado, por temática, por capítulo? ¿Cómo se viene trabajando en eso? ¿En dónde estamos ahora? Se va por articulado. En realidad se hace una agenda, ya ha pasado por la comisión que tuvo presidencia de la República, que estuvo con los artículos que tienen que ver con las contrataciones del Estado, con las compras públicas, ha estado el Ministerio de Ganadería, que tiene que ver con las cuestiones, por ejemplo, con que se desafectan muchas hectáreas de colonización, casi 100.000 hectáreas, aunque ahora el Ministerio dice que son menos y estamos esperando la documentación porque ahí no está claro cuántas hectáreas se desafectan de colonización. Y van viniendo las distintas delegaciones y vamos abordando los artículos. En la tarde de hoy vamos a abordar educación. Mañana van a venir las autoridades de la ANEP, va a venir la Universidad de la República. Pasado mañana vendrán las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Allí hay varios temas, entre ellos, por ejemplo, el de las áreas protegidas, que nosotros estamos muy preocupados por eso, porque se reduce una política pública de protección de nuestro medio ambiente. Y además se crea el Ministerio de Medio Ambiente, que también tiene sus dificultades, porque hay algunas áreas que no pasan a ese ministerio y bueno, está en esa discusión. Entonces se va avanzando capítulo por capítulo, se van invitando a las delegaciones que vengan a informar sobre ello, y posteriormente, la semana que viene, a partir del miércoles, se empiezan a votar el artículo. Ahí se empieza a votar por el artículo primero hasta el 400 y pico, que es el de la ley. Es una ley muy, muy extensa, naturalmente, que abarca muchas cosas, y en este caso, por ejemplo, se hablan de cosas que se van a modificar, como por ejemplo el tema de la inclusión financiera. Sobre eso, los gobiernos del Frente Amplio trabajaron fuertemente, y pasó de ser algo obligatorio a ser algo que no dice deberá, sino podrá. Por allí decía una de las palabras, y bueno, el hecho de que uno puede o no pagar en efectivo, en definitiva, sobre todo la relación del empleado con el empresario, como que pueden pactar entre ellos. Bueno, eso ha sido también algo que ha llamado la atención y que ha sido bastante discutido en las cámaras, ¿no? Sí, bueno, primero, la ley de inclusión financiera no obligaba a que nosotros compráramos con dinero electrónico, claro. O sea, podíamos seguir comprando con efectivo, o comprábamos con tarjeta de débito si queríamos, ¿verdad? Lo que sí obligaba era que los salarios se pagaran por medio del sistema bancario. Y eso tenía dos componentes que aquí se están cambiando. El primero es la formalización del empleo, ¿verdad? Es una herramienta para formalizar el empleo, porque en la medida en que nosotros conocemos muchas personas, de hecho la mayoría de las personas que tienen jubilaciones mínimas en el Uruguay, no es que no hayan trabajado, es que no se le hicieron los aportes.
Y entonces cuando se van a jubilar no tienen los aportes hechos y se jubilan por la mínima, que son pocos pesos, digamos, ¿no? Entonces, la herramienta de que se pagara por dinero electrónico o por el sistema bancario permite trazar, permite recorrer el camino del dinero y ubicar efectivamente si se le hicieron los aportes a los trabajadores o no, si los trabajadores están en negro o no. Ese era el primer elemento. Además, los trabajadores tenían como beneficio que ellos podían decidir en qué banco cobrar, podían decidir cobrar como la gran mayoría ha optado en el Banco República o podían decidir cobrar por otros bancos o por otros sistemas. Aquí lo que se está planteando es un cambio muy importante que es esta obligación de pagar los salarios, que además en la ley de inclusión financiera, claro está, y esto es importante decirlo, había en determinados lugares, no existía la obligación de pagar el dinero. Por ejemplo, en donde no hubieran sucursales bancarias o en los pequeños poblados en donde, bueno, no hay un sistema de cobranza, no se exigía, ¿no? Eso claramente en el Uruguay existía. Pero ahora lo que está pasando es que, o lo que va a pasar, lo que va a hacer la ley, es que se dice que de común acuerdo el trabajador y el empleador resolverán si cobra en efectivo o si cobra por el sistema bancario. En realidad, en los hechos, lo que va a terminar pasando es que quien resuelve cómo pagar va a ser el patrón. Porque tú cuando vas a conseguir un trabajo te dicen, bueno, ya, yo te ofrezco este trabajo, este es el salario que estoy ofreciendo y lo estoy pagando de esta manera. Lo aceptás o lo rechazás. Por tanto, el trabajador no va a tener ninguna libertad. Quien va a tener libertad va a ser el empleador. Evidentemente eso lo que hace es desequilibrar una balanza a favor de los empleadores y no de los trabajadores, que pueden verse en esta situación en donde, bueno, le pagarán en efectivo nuevamente o en dinero electrónico en la medida en que lo resuelve el patrón. Pero además, la cuestión de inclusión financiera es importante identificar lo siguiente. Uno de los componentes centrales también de la inclusión financiera es el combate al lavado de dinero. Para combatir el lavado de dinero en todas partes del mundo, lo que se hace es restringir las transacciones en dinero efectivo, porque el dinero generalmente que se obtiene en el narcotráfico, en la trata de personas, en la venta de armas o en el resto de las actividades ilícitas, generalmente se lava, se blanquea, se legaliza por la vía del efectivo. En Uruguay, si tú hacías una compra mayor a $5.000, era obligatorio hacerlo por medio de un sistema bancario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que permite eso? Es identificar de dónde salió ese dinero, ¿no? Yo voy a comprar un auto de $80.000. Bien, tengo que hacerlo por el sistema bancario. ¿Por qué? Porque eso permite identificar de dónde sacaste ese dinero. Si lo sacaste porque generaste ahorro durante determinados años, porque cobraste una herencia, porque ganaste el 5 de oro, por lo que sea. En cambio ahora la ley lo que establece es que hasta $100.000 se podrá comprar en efectivo y no por sistema bancario, con lo cual perdemos la trazabilidad de ese dinero. Ese es el mejor mecanismo para lavar dinero obtenido del crimen organizado. Poder hacer compras, estamos hablando de compras, por ejemplo, para poner un ejemplo, de autos de alta gama, ¿verdad? Que se puedan realizar con efectivo. Tú vas a ir con el efectivo, ahora vas a comprar un auto o lo que sea, por $90.000 y vas a llevar una maleta con efectivo que nadie sabe de dónde salió ese dinero. Porque no pasó por el sistema bancario ese dinero. No sabes si lo trajiste del exterior, no sabes si lo tuviste en actividades ilícitas, nadie sabe, es dinero que está allí y por tanto se genera. Entonces, lo que termina pasando es que estas situaciones agravan la situación del lavado de activos que nosotros debiéramos de perseguir, porque un componente central para combatir el delito es la represión al delito por parte de las fuerzas policiales, pero también, muy importante, es la represión del lavado de activos, para que ese dinero que se obtiene en el mercado negro no pueda entrar de vuelta a la economía y legalizarse. Entonces, estamos desprotegiendo al país en ese sentido, estamos retrocediendo en derechos, y nos parece que eso es muy inconveniente para el Uruguay, ¿no? En estas circunstancias. Pensemos que en los países de Europa, el país que acepta más actividades en efectivo es Grecia, que permite hasta 15.000 euros. Y nosotros aquí estamos extendiendo la compra en efectivo hasta los $100.000, ¿no? Lo cual me parece que es efectivamente demasiado grande. Y lo que va a habilitar justamente es que los que lavan dinero lo puedan hacer de manera más fácil. Alejandro, mucho se habló justamente con el tema de la inclusión financiera de los costos asociados que traía para los comerciantes el alquiler del post y el uso de las tarjetas. Ahora sale una polémica en donde dice que el uso de efectivo trae un costo tanto para los comercios como para los hogares. ¿Cómo se explica esto ahora? Porque uno siempre pensaba que era al revés. Sí, evidentemente, digamos, el problema es que el mundo entero está eliminando
el papel moneda. Y está pasando a otros sistemas electrónicos, producto de la tecnología, que se están dando en todo el mundo. Y es verdad que las tarjetas antes le cobraban a los comercios un 7% de arancel por cada una de sus ventas, ¿no? Entonces, para el comercio eso tenía un costo muy importante. A partir de la ley de inclusión financiera, el arancel es del 1,1%. Ese es el costo que puede tener un comercio por vender con una tarjeta, porque ese es el arancel que establece la ley. Y por supuesto que después tiene el costo también de arrendar el POS, ¿no? Para los pequeños comercios eso está subsidiado, porque desde el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando se votó la ley de inclusión financiera, se votaron subsidios para que los pequeños comercios no pudieran tener un costo tan grande. Estamos hablando de un kiosco, estamos hablando de situaciones de un almacén muy pequeño, ¿verdad? Pero es verdad que el efectivo conlleva también costos inherentes que tienen que ver, por ejemplo, con el traslado de dinero, naturalmente. El traslado de dinero hay que trasladarlo, ¿no? Y eso tiene costos también que están asociados a que exista dinero moviéndose en el país. Pero yo creo que lo más importante acá es el mundo entero va a eliminar el papel moneda en el corto plazo, porque esto está pasando en todas partes del mundo. El problema es que en otras partes del mundo esas decisiones fueron tomadas por las empresas poderosas que no han generado más derechos ni oportunidades ni para los pequeños comercios ni para los trabajadores. En cambio, la ley de inclusión financiera, aunque pueda ser perfectible, por supuesto, generaba oportunidades porque permitía, por ejemplo, que los trabajadores no se les cobrara por tener una cuenta bancaria. Eso es muy importante. En otras partes del mundo no sucede. En otras partes del mundo se utiliza la cuenta bancaria, pero se cobra por esa cuenta bancaria. En Uruguay era gratuita. Es gratuita. Es gratuito los movimientos y el acceso al crédito que pueden acceder los trabajadores, que antes solo podían acceder los trabajadores públicos. Antes los trabajadores públicos podían acceder a la caja, a la famosa caja del Banco República, que daba préstamos a la tasa de interés más baja del Uruguay. Bueno, hoy con la ley de inclusión financiera, todos los trabajadores que tengan sus cuentas bancarias en el Banco de la República Oriental del Uruguay pueden acceder a ese beneficio que antes no tenían. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es desmontando una ley que generó derechos, que ayudó a combatir el trabajo en negro, que permitió blanquear la economía, que permitió combatir la evasión de impuestos de las grandes empresas, porque este es el otro tema, ¿no? Cuando uno tiene todas las transacciones electrónicas, es más fácil para la DGI poder controlar si usted está evadiendo impuestos o no está evadiendo impuestos, ¿verdad? Y ustedes saben que, por ejemplo, en el caso del IRAE, se estima que hay una evasión del orden del 20% de ese impuesto. Entonces, en realidad, ¿libertad para qué? Libertad para evadir impuestos, libertad para contratar en negro, libertad para blanquear dinero que viene del crimen organizado. Bueno, esas son las libertades que nosotros no queremos. Nosotros queremos ir en otro camino, en donde todas las empresas sean responsables, le paguen lo que tienen que pagar a sus trabajadores, paguen los impuestos que tienen que pagar y además los trabajadores tengan algunos beneficios. Entonces, en ese sentido, por eso nosotros nos hemos opuesto a estas modificaciones que lo que hacen es retroceder y bueno, y se va a ver seguramente, y lo que tú hacías referencia recién, está un estudio realizado por el Banco Central del Uruguay en donde demuestra de que volver al efectivo va a tener otros costos que, por el contrario, lo que se creía popularmente, que el efectivo no tenía costos, bueno, sí tiene costos también, naturalmente, y esos costos hay que calcularlos, naturalmente. Uh-huh. Alejandro, ahora que estamos más en el ámbito de la educación, dentro de lo que es la etapa de votación, ¿cuáles son los temas que más preocupan en función de los cambios que pueda atraer la ley de urgente consideración? Bueno, la ley de urgente consideración lo que hace son modificaciones en lo que se llama la gobernanza de la educación, entonces en la parte, digamos, de la conducción de la educación, y no tanto en los contenidos, ¿no? Es decir, el Uruguay necesita mejorar la calidad educativa básicamente en los contenidos de la educación pública, permitiendo justamente que cada vez más jóvenes aprendan más, ¿no? En el proceso educativo. Y aquí lo que estamos haciendo son abriendo la puerta para el clientelismo, porque aquí lo que se establece son dos cosas. Primero, se establece un nuevo estatuto docente. Por tanto, en un liceo, en una escuela, pueden haber docentes con un estatuto y otros docentes con otro estatuto, ¿no? Eso ya genera divisiones en la cuestión de los docentes y además atenta contra la carrera de los docentes, ¿no? Que hay algo muy importante. Para mejorar la calidad educativa, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones también de los docentes y no viceversa. Pero además se abre la oportunidad, ¿y por qué digo yo el clientelismo? Porque hoy un director de un liceo, director o directora de un liceo o de una escuela, va a poder elegir qué educadores trabajan en ese liceo y cuáles no. Con lo cual, mañana, si yo pienso distinto que el director, si tengo una opinión política o gremial diferente,
el director puede decir que ya no trabajo más en ese liceo. Y yo creo que eso abre la puerta a la discrecionalidad de las direcciones. Hay control de la libertad de cátedra. Si el docente opina de una manera que a mí no me gusta, yo no lo contrato más en el liceo de San Ramón. Y yo creo que eso genera una enorme lesión hacia un tema que la educación tiene que ser autónoma. ¿Autónoma en qué sentido? Autónoma de los partidos políticos, autónoma de las ideologías, porque está trabajando con los ciudadanos del futuro. Entonces, el trabajo que se realiza allí no puede tener una intervención tan fuerte del sistema político, porque puede generar estas situaciones. Entonces, a nosotros nos preocupa muchísimo esos elementos que modifican sustancialmente la lógica del funcionamiento de la educación y además reduce la educación a una concentración enorme, porque los consejos que hoy existen de secundaria, el de primaria y el de UTU, que están compuestos por docentes, que son consejos colectivos en donde se discute sobre cuáles serían las líneas pedagógicas que hay que llevar adelante, de qué manera enseñar, qué tipo de programas, qué tipo de asignaturas, qué tipo de materias se tienen que seguir dando en la educación, que siempre tiene que estar modificándose porque las sociedades evolucionan y es necesario. No es la misma manera de dar matemáticas como se daban en 1900 que como se dan en 2000, ¿no? Hay necesariamente que incorporar otros conocimientos, otras formas y otras propuestas pedagógicas. Bueno, esos consejos se eliminan y pasan a ser un director general. O sea que pasa en manos de lo que antes era un espacio colectivo de debate y de resolución de hacia dónde iba la educación, ahora pasa a estar en la función de una sola persona que va a ser designada por el Poder Ejecutivo y es la que va a tomar las decisiones. Y a nosotros nos parece que eso, por el contrario de generar una mejor educación de mayor calidad, va a generar más problemas, no soluciones, más problemas a la educación que tenemos cuando deberíamos trabajar fuertemente en otras áreas, porque sabemos que tenemos un rezago en el sistema educativo, en algunas áreas, particularmente en el egreso de secundaria, pero tenemos que trabajar fuertemente para resolverlo y de esta manera no lo estaríamos resolviendo, lo estaríamos agravando desde nuestro punto de vista. Alejandro, un gusto dialogar contigo, te mandamos un fuerte abrazo y estaremos en contacto nuevamente seguramente pronto porque bueno, hay muchos temas para abordar acerca de lo que es esta ley, pero bueno, queríamos tocar los asuntos más importantes y los que se están tratando en estos momentos. Gracias por estar, un abrazo grande. No, gracias a ustedes por la llamada, es un gusto para mí estar en contacto y bueno, cuando ustedes lo dispongan seguimos conversando sobre esto u otros temas importantes, así que muchas gracias por la llamada.